Montepío Aseguradora patrocina este programa. Estuvo el alma de Cristo nuestro Salvador en el limbo desde las 3:30 del viernes a la tarde hasta después de las 3 de la mañana del domingo siguiente. A esta hora volvió al sepulcro. Allí estaban muchos ángeles venerando el sagrado cuerpo unido a la divinidad, y algunos de ellos, por mandato de la Virgen, habían recogido las reliquias de la sangre que derramó su Hijo Santísimo, los pedazos de carne que le derribaron de las heridas, los cabellos que arrancaron de su divino rostro y cabeza, y todo lo demás que pertenecía al ornato y perfecta integridad de su humanidad santísima. Por ministerio de los ángeles fueron restituidas al sagrado cuerpo difunto todas las partes y reliquias que tenían recogidas, dejándole con su natural integridad y perfección. Y al mismo instante, al alma santísima del Señor se reunió al cuerpo, y juntamente le dio inmortal vida y gloria, y en lugar de la sábana y unciones con que le enterraron, quedó vestida de los 4 dotes de gloria: claridad, impasibilidad, agilidad y sutileza. Las sagradas llagas que antes afeaban su santísimo cuerpo quedaron en pies, manos y costado tan hermosas, refulgentes y brillantes que le hacían más vistoso y agraciado, con admirable modo y variedad. Con toda esta belleza y gloria se levantó nuestro Salvador del sepulcro. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al cielo de la resurrección en 101 Televisión. Hoy vuelven las clases de historia, de arte, de teología, de patrimonio y sobre todo de formación. ¿Qué sería de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías, de nuestras hermandades, de nuestra sociedad, sin hablar de la divulgación, sin hablar del conocimiento, sin hablar de la pedagogía y sobre todo sin explicar lo más importante de nuestra fe, sin explicar lo más importante del cristianismo, que, señoras y señores, es la resurrección? Por ello te hemos preparado un programa especial de 2 horas porque nos encontramos en la Pascua de Resurrección y es un gran momento para hablar de este tema, y vamos a tratar la resurrección del Señor con auténticos expertos en la materia. Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches, historiador del arte. Buenas noches, Curro, ¿qué tal? Bueno, pues mira, la verdad, tengo que confesarte que te echaba de menos, porque hemos hecho muchas tertulias, muchos debates que a mí me encantan, pero hacer otro programa monográfico como los que hemos hecho en esta ocasión, no de iconografía, más orientado a la teología y sobre todo de un tema que a mí me apasiona, es que no hay otra opción, es que la resurrección es el todo. Sí, además, mira, los hermanos de la Cofradía de la Resurrección, con toda la razón del mundo, siempre se les llena la boca diciendo que sin su cofradía, sin lo que representa, no somos absolutamente nada. Es más, recogen con ese dicho popular que han acuñado lo que decía San Pablo: vanacerá nuestra fe si Cristo no ha resucitado. Entonces, la resurrección está llena de episodios bellísimos, todos dignos de un paso de misterio, desde luego, situaciones llenas de esperanza y que sobre todo que le mandan desde hace 2000 años al hombre de actual un soplo de vida tan necesario en nuestra sociedad. Antonio Romero Padilla, sacerdote, un placer volver al cielo de 101 en esta ocasión. Qué alegría, muy buena. Buenas noches.
gustazo enorme volver a compartir con vosotros, y después de haber hablado de la pasión del Señor, del Nazareno que ha resucitado, del corazón que sigue latiendo, pues una alegría, donde todo comienza, donde todo acaba, pero donde todo empieza y donde también se le da sentido a todo. Es una alegría hablar de ese Dios vivo. Por cierto, padre, quería comentarte una cosa, permíteme que te siga tuteando. Por Dios. Y es que me he puesto una de las chaquetas con las que he ido a la feria. Directamente la he cogido de la percha y me la he puesto. Si enfocan nuestros compañeros cámara, van a ver que llevo aquí el pin de la portada de este año. Y quiero hacerte una pregunta. A ver, ¿tiene algo que ver la celebración de la feria 2 semanas después de la resurrección? Evidentemente. La Feria de Sevilla, como la corrida de toros de la Real Maestranza, el domingo de Pascua, es una fiesta de Pascua, de alegría. Es una fiesta que depende en el calendario de la Pascua y por eso su variabilidad. Es una fiesta de compartir, de alegría, y es también una fiesta que resume una tradición muy bonita sevillana que incorpora, que se celebraba en las casas de vecinos y en los patios. San Manuel González Cuéntana, sevillano de la calle Vidrio, bautizado a los pies de su Virgen de la Alegría, contaba que él, antes de ser niño seise, él aprendió a tocar los palillos en la cruz de mayo que ponían allí en el barrio de San Bartolomé. Esa tradición tan bonita de los patios de vecinos, de las cruces de mayo, del día 3, que era cuando Santa Elena, según la tradición, descubrió la Santa Cruz en Jerusalén, la invención de la Santa Cruz. Es la fiesta que celebramos. En cuántas casetas se ha compartido, se ha bebido, se ha cantado. Es la alegría de la Pascua. En cuántas casetas estaba el Señor Gran Poder, la Virgen de la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, la Virgen de Rocío, cuántas cruces, cuántas casetas que eran como una casa, como un hogar o como una capilla, ¿no? Así que la feria es muy cristiana, es la alegría de la Pascua. Así que donde hay alegría está Dios. Pues con el permiso de la audiencia yo me voy a quedar con este pin de la portada. En este 2023 se ha representado la Plaza de España y el antiguo teatro del Coliseo situado en la Avenida de la Constitución. Y saludo por último, para rematar esta mesa de expertos, a Pepe Peinado, doctor en Historia del Arte. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido al cielo. Bueno, siempre un placer, aunque hoy estoy un poco tocado de la garganta, pero... La feria, ¿no? La feria. De poder hablar pues de las dos cosas que más me apasionan, de iconografía como historiador del arte y de teología como teólogo. Así que un placer estar esta noche aquí con vosotros. Cada vez que empezamos a tratar este tipo de temas monográficos, sobre todo en el ámbito teológico, comenzamos desde el kilómetro cero, desde el origen y sobre todo desde el contexto. Jesús Romanov, la resurrección va justamente después de la pasión de Cristo. A ver, vamos a contextualizar a la audiencia los instantes previos a la resurrección. Bueno, pues tenemos que pensar precisamente en esa pequeña primera comunidad cristiana, ese germen de la Iglesia que está absolutamente desolado. Han visto a Cristo morir, los apóstoles, y esto que voy a decir ahora es importante, exceptuando el caso de Juan, los apóstoles están desperdigados, ellos no saben en absoluto qué hacer, se sienten desolados, han visto que su maestro ha muerto. La Virgen, hay una tradición muy bonita que cuenta que, esto lo recogen los franciscanos desde Tierra Santa, y dicen que la Virgen se retira a meditar a una cueva que había en el Monte Calvario. De ahí nace la vocación y la devoción precisamente a la Virgen de la Soledad. Y recordemos, como habíamos dicho, ya en otro momento lo desarrollaremos, que el entierro de Cristo se hizo a prisa. Además de todo esto, también tenemos que pensar en otra cosa, y es el hecho de cómo las autoridades habían dicho que la tumba debía de ser sellada, y además de ser sellada debía de haber guardias romanos custodiándola. ¿Por qué? Porque el Señor había anunciado su resurrección y lo había dicho en varias ocasiones. Los apóstoles era algo que no lo terminaban de entender, pero los miembros del Sanedrín, y tanto Anás como Caifás, lo habían advertido precisamente a Pilato. Y entonces ellos hacen precisamente que esté esa guardia romana guardando y esa tumba sellada. Y cuando hablamos de la tumba sellada, tenemos que pensar precisamente cuando hoy la policía cierra algo y le pone ese precinto, pues imaginar eso. En la película Resucitado,
que es una película que yo recomiendo muchísimo y que está bastante bien, se ve precisamente cómo fueron precintados. Entonces, ese es el punto de partida. Y a la partir de ahí vamos a ver qué ocurrió. Bueno, Antonio Romero Padilla, ¿qué es la resurrección? La resurrección es esa sorpresa tan grande que lleva casi 2000 años invadiendo la Iglesia y el mundo. Imagina ese gran silencio del que está hablando Jesús. Imagina que el Viernes Santo, que además ese año coincidía, el Viernes Santo nuestro es la suma de dos acontecimientos que se dan ese año, que ellos le llamaban la Pascua Grande, cuando se reúne la fiesta de la Pascua con el Sabbat. Son 2 días de fiesta, por eso tienen que ir corriendo. Son 2 noches que están de cena en casa. La noche del miércoles al jueves, y la noche del jueves al viernes, que es la nuestra, donde la noche del miércoles al jueves, donde Benedicto XVI calcula por el Evangelio de San Juan que ha podido ser incluso hasta la última cena de despedida, aunque nosotros creemos que ha sido el jueves por el resto de los evangelistas, o ha habido incluso una previa de amigos, y la noche que ha pasado él en la cueva, la noche que ha pasado él secuestrado. Él ha muerto por la mañana, ha ido al sepulcro, lo han enterrado corriendo, aunque el Evangelio de San Juan nos habla después de un entierro con toda pompa y con todo esplendor, y las mujeres se han quedado con la pena. Pero pensad que ese era para nosotros un día de luto, un día de gran silencio, pero para ellos era la noche de Pascua, la noche en la que ellos se preguntan por qué esta noche es diferente a todas las otras noches. Ellos se reúnen y a continuación tienen la noche del sábado, la noche de fiesta. En esa noche es cuando ya Jesús está en el sepulcro. Probablemente la Virgen ha vuelto al cenáculo. Ha sido una cena triste. Yo siempre digo que le ha hecho la cena de nuevo a los apóstoles, y en mitad de ese silencio del sábado, de lágrimas, de tristeza, de puertas cerradas, de miedo, llega la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es que el fracaso de la cruz y el humillado ha vuelto a la vida, que el ajusticiado ha vuelto victorioso, que el corazón que atraviesa la lanza de Longino sigue latiendo. La resurrección es la novedad de un Dios que no está muerto, y mira que lo dejamos bien muerto y sellado en la gruta, ha vuelto a la vida. La resurrección es el mensaje de un Dios que te dice que está vivo y está a tu lado, y que ha vuelto, y que su amor es más fuerte que la muerte. La resurrección es el comienzo de todas las cosas, allí mismo donde parecía que era el final de todas las cosas. Y allí donde parecía que se acababa la historia de Jesús, la resurrección nos dice que allí es donde comienza la historia de Jesús y donde comienza también la fe y la Iglesia. Quiero tratar este tema de forma extensa. Tenemos 2 horas por delante para hablar de la resurrección, sus representaciones y también ese momento en el que el Señor Jesucristo se aparece a María Magdalena y a las santas mujeres. Antonio, cuéntame, descríbeme cómo sucedió aquello, junto posteriormente a la ayuda de Pepe. Pues la mañana es una mañana de sorpresa, de alegría, del alba. Todavía hay una tradición muy bonita que es la de hacer misa o las procesiones nuestras al alba. Lo que se celebra tan bonito en Pilas, con las carreritas, o con las caídas en otros sitios, en Coria, o por la mañana tan bonito en Hinojos, ¿no? Va corriendo María Magdalena al sepulcro. Y va, además, lo dicen muy bonito los cánticos, ¿no?, de la liturgia, va porque le mueve el amor. El amor, no el amor como lo entendemos de enamoramiento, ¿no?, sino del amor carnal, sino el amor de quien le ha salvado la vida. Ella se queda con la pena que han tenido que ungir corriendo el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús estaba herido y, según las leyes de pureza, al estar muerto no se podía ya tocar mucho. Lo ungen de una manera muy rápida y no se pueden parar, porque además les va a pillar la puesta de sol, que allí es muy tempranera, y lo dejan en el sepulcro. María Magdalena va corriendo al sepulcro. Se le aparece primero a ella, aunque todos los textos evangélicos dicen que va con un grupo de mujeres, pero es a ella a la que la hace a ella, la hace apóstola, apostolorum, decía San Agustín. Por eso el Papa Francisco ha instituido su fiesta, antes era memoria obligatoria. Y es ella la que recibe ese mensaje, pero están llenas de temor, están llenas de miedo, están llenas de espanto, están temblando, se callan, lo cuentan, lo dicen. Incluso su testimonio como mujeres no valía nada en la época.
Aquella mañana las mujeres van corriendo al sepulcro y hasta entonces lo que era una historia de hombres, Jesús quiere que sean las mujeres las que lo cuenten al mundo entero. Es brutal. Pepe. Sí, bueno, al hilo de lo que estaba diciendo, el Evangelio es algo fascinante, ¿no? En el sentido de que yo, medio en broma, medio en serio, siempre digo que Jesucristo fue el primer feminista. Por lo siguiente, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Mateo aparece que Cristo se aparece a 3 mujeres. Son 3 mujeres las que aparecen, entre ellas está María Magdalena. Y me voy a ir más hacia atrás, me voy a ir al Antiguo Testamento. Y antes lo comentábamos antes de empezar, ¿no? En el libro del Éxodo, capítulo 20, se dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su mujer. En esa misma linealidad, ¿no? Es decir, la mujer estaba al mismo nivel que el buey y que el asno. O sea, la mujer era digámoslo así, un sujeto gestante. Pues, ¿qué cambio nos ofrece el Evangelio y qué cambio nos ofrece la resurrección de Cristo? Porque a quien se aparece para que den testimonio es a 3 mujeres. Y lo de 3 mujeres no es un detalle baladí. En el antiguo Israel, en el libro del Deuteronomio, donde se fijan gran parte del corpus legislativo hebreo, se determinaba que para que un testimonio fuese creíble se necesitaba el testimonio de 3 varones y una mujer nunca contaba. Cristo con su resurrección le da la vuelta a la tortilla y dice, sí, son 3, pero van a ser 3 mujeres las que dan testimonio de la resurrección. En el relato que después veremos de Emaús, ese pequeño detalle sale a la luz, porque los discípulos de Emaús, al principio del relato, reconocen que unas mujeres han dicho que Cristo ha resucitado. Y en el propio texto te dice, han venido diciendo desatinos, locuras, tonterías, ¿no? O sea, que ellos mismos no le daban credibilidad. Y curiosamente, Cristo ha querido darle la vuelta al sentido de la historia y decir, no, quiero que mis primeras testigos y mis primeras discípulas y apóstoles de la resurrección sean 3 mujeres. Hay un detalle precioso que está comentando Pepe, y es los evangelios son muy humanos y muy divinos, pero no esconden las reacciones de la primitiva comunidad cristiana. De hecho, ponen muchas veces sus vergüenzas al aire. De San Pedro nos lo visten de limpio, y de los apóstoles, y San Pablo, y su genio, y su carácter. Por eso que nadie se avergüence de sus pecados, porque como no tengas pecado no vales para discípulo de Cristo, ¿no? Así que, y una de las cosas muy bonitas de los textos es que cuentan cómo las mujeres van corriendo, y lo cuentan, y dicen, San Juan y San Pedro van al sepulcro. Hay un detalle muy bonito. San Juan espera a San Pedro, reconoce el primado, pero es muy curioso. San Juan que ha estado en el Calvario al lado de la Virgen, sin escocarse, como está ahí, como si fuera ahí el capataz o el contraía o quien lleva la manigueta, ha estado ahí bajo el manto de la Virgen o sus costaleros. Y sin embargo, ¿cómo se espera? San Pedro, que es el pecador. Ya habrá pasajes después donde Jesús vaya a confirmarlo como el primer papa, y le pregunte por 3 veces. Y sin embargo, ¿cómo lo espera? Es decir, San Juan, que es el que no ha fallado, cómo espera y reconoce cómo Jesús la había hecho ya en el Tiberíades, la había hecho primado. Van corriendo y esperan. Pero sin embargo, los evangelios cuentan cómo al mismo tiempo ellas se callan, cómo no las creen, cómo los discípulos de Emaús, hay discípulos que no son apóstoles, como Cleofás y su amigo, que van de vuelta, eran discípulos no apóstoles. La comunidad era amplia, ¿no? Y cómo estos se van de vuelta. Y cómo nos cuenta el Evangelio, cómo las mujeres van corriendo, cómo vienen corriendo y cómo los discípulos van y palpan, pero no se lo terminan de creer. Después dice que también se le apareció a Pedro. Y hay un detalle muy bonito ahí, que llegan y ven la tumba vacía, que es el primer dato, que sigue estando vacía, es increíble. Y además se encuentran un detalle muy bonito,
que están está la sábana que le han puesto limpia, que dice el texto del Evangelio, nueva, por estrenar, está como tiene todavía la suspensión del cuerpo. Ahí hay un detalle muy curioso que después comentaremos. Está entremezclada y puesta, como que no se puede recrear cuando duermes por la noche, ¿no? Cuando hace como que duermes no es lo mismo. Pero en un rincón aparte está puesto el lienzo que cubría el rostro, el bendito rostro del Señor está puesto aparte, que es un detalle que a San Juan le pone nervioso. Y le pone nervioso porque todos nosotros recordamos, yo me acuerdo en el seminario teníamos nuestros casilleros y teníamos nuestras servilletas que nos las daban de tela una vez a la semana, como en nuestras casas. Cuando tú vas a cenar, tú la servilleta no la dejas como en el restaurante, que te la pones a tu izquierda, sino, y la dejas de cualquier manera. Cuando tú vas a volver a comer, tú la dejas dobladita y tú la metías incluso en tu casillero. Cuando San Juan ve enrollado aparte el lienzo que cubría su rostro, él sabe que va a volver a cenar, va a volver a vivir, va a volver a compartir y está. Pero el Evangelio no nos quita el vértigo de esos miedos. Creen, pero dudan. Tienen miedo, pero van corriendo y palpan, pero están nerviados, perdidos. No nos oculta el Evangelio lo duro que fue esto para ellos. ¿Cómo no se lo inventaron? ¿Cómo esto no pudo caber en la cabeza? No puede caber en la cabeza que unos pescadores de Galilea y un grupo de mujeres se inventaran esta noticia. Y el Evangelio nos cuentan sus contradicciones de esos días, sus sentimientos encontrados. Además hay un aspecto bastante interesante que es el siguiente. Fíjate qué curioso, al hilo de lo que estamos hablando de las mujeres. Las mujeres son las que habían permanecido en todo momento fieles a Jesús. Es más, todo lo femenino es lo que está rodeando siempre a la pasión. Está la madre, están las Marías, la Magdalena, por supuesto, entre ellas. Están las mujeres que están llorando, que vemos en el paso del valle. Y sin embargo, el Señor, digamos que establece, yo creo que también ese premio a esa fidelidad de esas mujeres. Pero ojo, voy a dejarlo, no quiero adelantar acontecimientos. El Señor escribe derecho sobre renglones torcidos. Entonces, vamos a ver cómo precisamente ese miedo, ese espanto y esa confusión de los apóstoles va a ser lo que después se convierta en un gran testimonio de la realidad de la resurrección. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y para ir cerrando, queridos amigos, lo que es la resurrección como tal, quiero también detenerme en la figura de un apóstol, concretamente Santo Tomás, que no creía en la resurrección. Es más, él decía que tenía que palpar al Señor para creer en Él y para creer en su resurrección. Jesús Romanov, ¿cómo sucedió uno de los últimos capítulos de la resurrección del Señor? El Señor se había aparecido primero a los discípulos. Recordemos que Judas había ahorcado, Matías todavía no había sido nombrado apóstol para sustituir a Judas, y entonces pues el Señor en el cenáculo se aparece a todos los apóstoles sin estar Tomás. Hay una cosa muy interesante que también tenemos que destacar, y es la siguiente: el Señor aparece y desaparece como quiere, cuando quiere, donde quiere. ¿Por qué? El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, recalca una cosa muy interesante, y es el hecho de que en la resurrección tu cuerpo es tu cuerpo, tú vuelves a ser tú, con tu carne, con tu cuerpo, con tu corporeidad. De hecho, se insiste en el hecho del sepulcro vacío. Sin embargo, ese cuerpo glorioso ya no está sujeto a lo que son las normas del espacio, del tiempo y, digamos, de la propia corporeidad. De hecho, fíjate, cuando los apóstoles le dicen a Tomás, hemos visto al Señor, ¿qué dice Tomás? Si no meto la mano en su costado y los dedos en sus llagas de las manos y los pies, no lo voy a creer. ¿Por qué? Porque las heridas siguen abiertas. Porque ese cuerpo precisamente ya no está sujeto a las normas del espacio, del tiempo y de lo que es la vida tal cual lo entendemos nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la semana siguiente está Tomás allí, entonces él se aparece
otra vez el Señor vuelve y le dice a Tomás, ven aquí, méteme aquí la mano en el costado, tócame y cree y no seas incrédulo. Fíjate, estamos hablando antes, Antonio y yo, precisamente, que esto tiene su composición, su contraposición con el noli me tangere. Antes le preguntaba yo a Antonio qué significaba, puesto que Cristo cuando se aparece a la Magdalena le está diciendo precisamente no me toques, pero sin embargo a Tomás le está diciendo ven y tócame y créeme porque yo soy un hombre. Antonio, explica eso tú, que tú me lo has explicado antes mejor y tampoco quiero yo quitarte el protagonista. No, el protagonista es el Señor resucitado. Exacto. Bueno, y dice él, y protagonistas también sois todos vosotros los que creéis en la resurrección, es decir, bienaventurados vosotros que creéis sin haber visto. El Señor le dice a Tomás que toque sus heridas, y sin embargo a María Magdalena le está diciendo, tírate en plancha en mi fe. Cree en mí. Yo muchas veces cuando alguien me pregunta y me pregunta por las cosas de Dios y de la fe y lo quiere hacer todo muy cientificista, no científico auténtico, que son muy bonitos, y los grandes científicos de la historia, la mayoría han sido grandes creyentes, Mendel, Newton, Einstein, judíos, e incluso hasta el inventor de la teoría del Big Bang, ¿no? Un jesuita. Yo siempre les digo, ponme en una probeta de laboratorio o en una fórmula científica, demuéstrame lo que quieres a tu madre. No se puede demostrar científicamente el amor y la fe, pero es verdad que tenemos unas pruebas de la fe, porque la fe es razonable y la fe entra por la razón. El Señor no nos, decía Chesterton, nos pide que nos quitemos el sombrero para entrar en la iglesia, pero no el cerebro y la cabeza. Entonces el Señor le muestra sus heridas a Tomás. Pero a María Magdalena, que es la primera y que es la que tiene que ser, la que yo digo, la primera periodista de la historia, la que tiene que contar la noticia más importante de todos los tiempos, que es que Dios está vivo y está a tu lado, esa se lo tiene que creer, pero más que Tomás. Entonces a ella le está exigiendo un poquito más. Y por eso no le deja que lo toque. Le está diciendo, oye, tienes que creer en mí, pero completamente, hasta las trancas. Tienes que creer con una fe tan pura, tan auténtica. Tienes que tirarte. Y sin embargo, fíjate cómo Tomás, que es un hombre que se supone que era un sujeto de derecho, que su testimonio valía, y había estado con Cristo y lo había escuchado hablar de la resurrección y había compartido con él, no lo creía. Por lo tanto, es muy bello ver precisamente esa contraposición del personaje de María Magdalena con el noli me tangere, no me toque, a la incredulidad de Tomás. Qué interesante lo que están comentando aquí los maestros en 101 Televisión en el cielo de Sevilla. Hacemos la primera pausa para publicidad, nos damos una vuelta por los escaparates de 101 y regresamos aquí en este programa especial sobre la resurrección.
Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Cuánto me está gustando el programa de hoy? ¿Cuánto estamos aprendiendo junto a estos maestros, estos profesores y estos compañeros que nos ilustran y nos recuerdan cómo fue la resurrección del Señor? Pepe Peinado, te hago una pregunta que me acaba de surgir. ¿Hubo resurrecciones previamente a la del Señor? Vamos a ver, si nos remontamos al Antiguo Testamento, no, me refiero, resurrección tal cual entendemos la resurrección de Cristo. Nos vamos a encontrar revivificaciones de personas, por así decirlo. De todas maneras, voy a hacer un poco de explicación de lo que en el antiguo Israel se consideraba la resurrección, que de alguna manera es similar, pero para nada igual, ¿no? Hay que tener en cuenta primero que, como todo en esta vida, los libros del Antiguo Testamento tienen una evolución histórica. Los primeros libros se escriben en torno al 1450 a.C. y los últimos en torno al 500. O sea, ya se puede presumir que hay un desarrollo y una evolución. Pues igual va a pasar con el tema de la resurrección. ¿Qué creían los judíos? Los judíos creían en la existencia de lo que se denominaba el Sheol. El Sheol era el lugar de los muertos, pero era un lugar donde los muertos estaban allí como adormecidos. Dice la Sagrada Escritura, sin alegría, medio dormido, atolondrado, prácticamente sin vida, ¿no? Si nos abrimos un poquito más al entorno de Israel, nos vamos a encontrar cosas similares. Por ejemplo, en torno al año 2000-2500 tenemos relatos sumerios donde nos habla del descenso de Inanna a los infiernos. ¿Inanna quién es? Una diosa sumeria, una diosa sumeria, que nos relata una situación parecida a lo que es el Sheol. Los antiguos acadios, que es otro pueblo de por allí, nos habla de Ishtar, otra cosa igual, pero no olvidemos el Hades, no olvidemos la barca de Anubi en Egipto, etcétera, etcétera. Todo esto era un sustrato que existía. Conforme va pasando el tiempo, la resurrección va evolucionando y ya empieza una resurrección, digámoslo así, retributiva, en el sentido que el Sheol se va a diversificar como en dos alas: el piso superior y el piso inferior. El piso superior sería el regazo de Abraham, donde supuestamente los justos irían tras la muerte, y en cambio el Hades o la Gehenna sería el lugar donde irían los pecadores. Ya prácticamente en la época de los macabeos, en torno al 300 a.C., en torno también a las profecías de Ezequiel, ya se empieza a barruntar dentro de Israel una vida eterna individual y que Dios premia al justo con esa vida eterna. Después, dentro de los relatos del Antiguo Testamento sí nos vamos a encontrar, creo recordar, hasta 3 resurrecciones en el sentido de revivificar muertos, tipo Lázaro, tipo el hijo de la viuda de Naín, y en concreto, pues una en Elías, que resucita al hijo de la viuda de Sarepta, y 2 con Eliseo. Una el hijo de una sunamita, y después otra que es muy curiosa, que es que en la tumba donde estaba enterrado Eliseo, donde estaban los restos de Eliseo, lanzan un cadáver y el cadáver, al rozar con los restos de Eliseo, resucita. Son las 3 resurrecciones que aparecen reflejadas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo encontramos también lo que sería el hijo de la viuda de Naín, por supuesto la resurrección de Lázaro y la de la hija de Jairo, que son las jefe de la sinagoga. Exactamente, la que realiza el propio Cristo. O sea, esas son, pero es lo que ha dicho Pepe, estos son reanimaciones, revivificaciones, pero no una resurrección tal cual nosotros entendemos como la de Cristo.
¿Y en qué se diferencia entonces Jesús Romanoff los fenómenos que ha comentado aquí Pepe con la resurrección del Señor? Es bastante claro, el Señor resucita para no morir nunca más y para llevar una existencia eterna en un cuerpo glorioso. Sin embargo, aquellas personas que son vivificadas, pues vuelven a su vida, vuelven a sus quehaceres, vuelven a sus cosas y por lo tanto al final tendrían que volver a morir. Seguían sujetos al pecado original, a la muerte y a todas las leyes naturales. Cristo, cuando resucita, ya no queda sujeto a nada de eso. Hace unos años, no sé si recordáis, me abstengo de la crítica de la película, ¿no? Aunque ya os podéis imaginar. Hubo una película muy famosa, Antonio Banderas, que ha tenido mejores actuaciones. Sí, el cuerpo. Y se llamaba The Body, el cuerpo, sí, en la película. Y una de las... Me acuerdo de haber ido... Yo entonces no era seminarista, no estaba en estaba en el seminario, pero no estaba ordenado. Y me acuerdo que con muy buen criterio y con mucho cariño dijo el sacerdote en misa, no pasaría nada si apareciera el cuerpo de Cristo. Y no pasaría nada si apareciera un sepulcro con el cuerpo de Cristo. Pues bien, bueno, sí pasaría. Y además es que no es cierto. Es que el sepulcro sigue vacío 2000 años después. Es que no se ha encontrado el cuerpo de Cristo. Y es que además esa fe nuestra es además muy fuerte. Decía Romano Guardini, un sacerdote que siempre os recomiendo, en una obra que tiene El Señor, que nadie como la fe cristiana había metido la corporalidad humana, que todas las religiones e incluso herejías cristianas las acaban rechazando, consideran que siempre el alma es más pura que el cuerpo. Nadie ha metido la corporalidad humana hasta en el fondo mismo del misterio de Dios. Jesús ha resucitado y la resurrección de Jesús es completamente en cuerpo. Un cuerpo glorioso, dice Filipenses 3:21. Un cuerpo que come y bebe no por necesidad, sino para demostrarnos que es real. Pero un cuerpo que aparece y desaparece, que pasa por las puertas, que no es un fantasma, que además es un cuerpo que deja las huellas de su paso, aunque se mueve con libertad. Esa película hacía una falsa distinción, ¿no? Como si pudiera estar el cuerpo de Jesús en una tumba, cuando en una tumba, como si nuestro cuerpo fuera menos digno que el alma, y como si un día no volviéramos a reencontrarnos, como si las heridas de guerra, las cicatrices de Jesús, como en su cruz, como si tus dolores de tu vida, pues el Señor hiciera borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, hay una teoría muy bonita. Yo se la escuché al gran Marbizón Julio Marbizón, el que presentaba El Tiempo, ¿no? ¿Recordáis? Y era tan grande, y él era un estudioso de la Sábana Santa. Yo se la escuché a él y me encantó, y a partir de ahí leí muchísimo, y él decía esto que dice el Evangelio de San Juan: están los lienzos están suspendidos. En la Sábana Santa los científicos han comprobado que hay espacio metido dentro. La sábana está en suspensión. Las palmas de las manos, los músculos, no están como alguien cuando está muerto, que están completamente frígidos. En la Sábana Santa hay aliento. La Sábana Santa es el momento previo y refleja el momento justo donde Jesús resucita, que dice que pasa en torno a 18 a 30 horas después de la muerte en el Calvario, imaginaos. En la Sábana Santa está el cuerpo en el momento en que empieza a andar, porque los músculos se tensionan. En los muertos no hay tensión. Y por eso está ese suspense. Aparte hay polen, gramíneas de la época de Jesús, coinciden con el Santo Sudario de Oviedo. Pero lo más bonito es que al hablarnos de una suspensión, ¿qué están hablándonos? Que hay un momento donde hay un vacío, donde el cuerpo se ha ido por completo y donde el cuerpo vuelve por completo. ¿A dónde ha ido Cristo? Ha ido donde ha dicho Pepe, ha ido al seno de nuestro padre Abraham. Allí están los justos, allí está su padre San José esperándolo. Allí están los patriarcas, que además están todos enterrados juntos en Hebrón. Están Abraham, Isaac y Jacob, con sus respectivas mujeres. Lía, con Rebeca y con Sara. Están enterrados.
y están esperándolo. Allí están todos los justos de la historia esperándolo. No en un limbo, como si estuviera en una especie de Seol alargado sin alegría. No, no. Están en las puertas del infierno. Por eso decimos en el credo, descendió a los infiernos. Es decir, Jesús ha bajado del cielo, pero el abajamiento por completo lo ha tenido que hacer en el Calvario, que además se ha tenido que tirar por la tierra, que es ese pasaje que ahora la Hermandad de la Cigarrera quiere incluir como titular. Se ha tenido que tirar por completo al suelo, le han pegado patadas, ha recogido la púrpura de su manto, le han dado más azotes de la cuenta, pero el abajamiento más completo, que además Benito XVI lo explica muy bien, lo tenía que hacer ahora. Ha descendido a los infiernos, a la puerta, al seno de Abraham nuestro Padre, la fe, y tirando la mano se los ha llevado al cielo. Es decir, en el Sábado Santo para nosotros es un día de pena, para la Virgen, imaginaos, de silencio, pero el Señor está trabajando, el Señor está vivo. Es el pasaje que representa la Hermandad del Sol, es Cristo victorioso, que está en el Pozo Santo, la imagen original bellísima, y el Sábado Santo lo veíamos, es Cristo abrazado por la cruz, pero ya en una cruz victoriosa, y es Cristo con sus heridas pero vivo, y ha rescatado. Entonces el cuerpo se ha ido, el cuerpo ha resucitado. Los judíos además piensan que durante 3 días el alma está merodeando al cuerpo, y los judíos, las creencias no son uniformes, creían que ese alma volvía a Dios, en que ese alma, ellos creían, nosotros creemos que el alma inmortal se crea en el mismo momento de nuestro cuerpo, pero ellos creían como que el alma venía y el alma volvía. Y el Señor nos dice que no, que nuestro cuerpo es tan grande y vuelve. Y el Señor vuelve. Si hubiera vuelto antes no lo hubieran creído. Sus judíos que eran compañeros de fe y de creencia en su hábitat con Él. Y el Señor vuelve a salir de ese sepulcro. Y cuando vuelve ya ha hecho este trabajo. Ha abierto las puertas del cielo, ha colado y ha llevado al cielo por sus méritos redentores y por el pecado original que nos ha perdonado y el pecado del mundo con su cruz. Y por eso es tan grande el paso que da la resurrección. Es una resurrección corporal, de vida. Pero lo más bonito que pasa es que a nuestro cuerpo, es la primera vez en la historia que a nuestro cuerpo hay alguien que dice que un día ese mismo cuerpo es el que va a estar en lo más alto. Donde está Dios, ahí es donde va a estar un cuerpo, el tuyo y el mío. Es la primera vez que pasa en la historia. Amén. Pepe. Bueno, al hilo de lo que decía antes Antonio, por cierto, yo también vi la película, con lo cual vamos sumando años. Y el argumento era, finamente patético. Es decir, porque creo recordar que era que en un habitáculo al lado del sepulcro era donde estaba el cuerpo. Era un argumento bastante básico. Gracias. Independientemente de eso, comentar pues que la resurrección no es un capítulo de The Walking Dead. A mí me hace mucha gracia ver iconográficamente cuando se representa la resurrección, por ejemplo, de Lázaro, de alguno de los milagros de Jesús, pues los artistas tienden a pintar la carita de esos personajes verdes. O moraditos, ¿no? En cambio, Cristo aparece radiante, siempre. No es una revivificación, la resurrección es otra cosa completamente distinta. Aquí, precisamente, el arte es tremendamente sabio para representar esto. Esos Cristos hercúleos que después veremos en la parte artística tienen una dosis filosófica bastante interesante, porque la belleza en la filosofía neoplatónica estaba vinculada al bien y a la búsqueda de la verdad, y para nosotros Cristo es la verdad, con lo cual Cristo es bello y es representado bello, portentoso, como el nuevo Apolo de Belvedere. Ya quisiera Apolo. Ya quisiera Apolo. Entonces, dice el Salmo, eres el más bello. Eres el más bello de los hombres, ¿no? Entonces, en tus labios se derrama la gracia. Efectivamente. Entonces, esa vinculación entre el bien, el sumo bien, es Cristo, y la verdad, Cristo es la verdad, con la belleza, está unido incluso en la representación iconográfica. Y recordad pues también lo que antes hablábamos en el intermedio, ¿no? La dificultad que el relator bíblico, llámese Marcos, Mateo, Lucas o Juan, tiene a la hora de plasmar literariamente algo que es un suceso que sí, es histórico, pero a la vez no es histórico en el sentido de que se escapa a nuestras categorías espaciotemporales, a nuestra mente finita.
En este sentido, curiosamente, el relato más antiguo o digamos la profesión de fe más antigua que hay de la resurrección, creo recordar que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando dice que Jesús murió por nuestros pecados según la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día según la Escritura, y se apareció a Cefas y a los 500. O sea, parece ser que esa es la primera profesión de fe que de boca en boca, por la década de los años 30-40, se iba extendiendo por esas primeras predicaciones. Después, más tarde, vendrán los relatos evangélicos. Marcos, que recordad que sobre el año 70, cuando se compone ese evangelio, Mateo y Lucas entre el año 80 y 90. Pero ese aspecto histórico de recordar a Cefas, San Pedro, y a los 500, y la realidad del sepulcro vacío, son dos cosas que siempre van acompañadas de la resurrección. La esencia de que el sepulcro fue encontrado vacío y que se apareció a muchos. Antes me preguntabas que cuántas apariciones había. Pues no aparece un número determinado en los evangelios. ¿Cuántas apariciones había? Esto que está 40 días apareciéndoseles. Es decir, pues estuvo continuamente yendo y viniendo, demostrando. 40 días apareciéndose. 40 días hasta el día de la ascensión, que es jueves, que es cuando en la 40ª el Señor asciende al cielo. Y además asciende en un lugar muy bonito. Asciende en el mismo lugar donde Él había revivificado, o resucitado, pero de otra manera, a su amigo Lázaro, donde él había preguntado a Marta, Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y Marta, que era una judía piadosa, como Ana de Betania, le dice algo tan bonito: sí, sí, yo creo en la resurrección del último día. Dice, no, que no te estoy diciendo la resurrección del último día, que ya de por sí eso es mucho. Anás, Caifás y los saduceos no creían en la resurrección de Jesús, y San Juan lo remarca en el Evangelio con saña además muchas veces. Dice, no, que yo, si tú crees que yo soy la resurrección y la vida. Y en ese mismo lugar, en el huerto, donde Santa Elena construyó la Basílica de Leona, que significa olivo, en el Monte de los Olivos, en la cima de Betania, allí donde él asciende al cielo. Estamos analizando las apariciones que tuvo el Señor durante esos 40 días. Es importante además recalcar que no podemos dar un número exacto sobre las manifestaciones que tuvo el Redentor. Y Jesús Romanov, hay un dato que quiero además que expliques, más que un dato es una afirmación, y es que había personas que no reconocían al Señor cuando lo veían. A ver, explícame eso. Fíjate que es una cosa bastante curiosa, y es la siguiente. Resulta que la Magdalena al principio, cuando ve a Cristo, lo confunde con el jardinero. En segundo lugar, por eso en muchas pinturas se representa a Jesús, es muy bonito, con un sombrerito puesto. Como que divino dice, no tenía ni idea. Después, los discípulos de Emaús, que iban tristes, cabizbajos, camino de Jerusalén a Emaús, iban peregrinando, pues de vuelta encuentran a un hombre, y que era Jesús, y resulta que les dice que se para con ellos y le dice, ¿qué es eso que trae, esa conversación que trae, que estáis hablando? Y entonces le dice, pero tú eres el único que no te ha tenido que enterar, ¿no? Era Jesús. Y resulta que no lo habían conocido. ¿Cuándo lo conocen? Fíjate qué cosa tan curiosa. María Magdalena lo conoce cuando el Señor la llama y le dice, María. Ella se arrodilla y le dice, maestro. Raboni. Exactamente. Cuando Jesucristo está con los discípulos de Emaús y ya llegan al pueblo y dice de noche, y le dicen los dos discípulos, quédate, cena con nosotros, porque ya es tarde. Y entonces el Señor dice, vale. ¿Cuándo lo conocen? Cuando el Señor parte el pan. Hay una serie maravillosa, estamos recurriendo mucho al cine, que recomiendo a todo el mundo mucho, está en YouTube entera, que se llama Anno Domini. No sé si la recordáis de nuestra infancia. Sí. Y entonces, en la serie Anno Domini,
Hoy estamos muy vintage. Sí, hoy estamos muy vintage. A mí me encanta haber visto todas estas series con vosotros también. En la serie Anno Domini, que yo aprendí tanto, creo que es de 1983. Entonces, en esa serie empieza precisamente con esto y se ve cuando Jesús parte el pan y de repente se asombran muchísimo los discípulos de Emaús y los reconocen. Y se vuelven corriendo a Jerusalén. Y en ese momento desaparece. Sí. Es muy curioso y es precioso ese pasaje, Jesús. ¿Dónde reconocen a Jesús? Y ellos dicen, pero no nos ardía el corazón mientras nos hablaba de camino. Y lo decíamos con Pepe también. Si son 70 estadios, si son 13 kilómetros. Es decir, ¿cómo no lo han reconocido? Porque el Señor tiene un empeño. Y por eso a María Magdalena no le deja. ¿El empeño cuál es? El empeño es que lo reconozcamos por la fe. Es decir, Él quiere que lo palpemos, que seamos cristianos racionales y dándole uso a eso tan grande que tenemos que es la razón humana, pero Él quiere que demos el salto. ¿Recordáis la película de Indiana Jones? Otra vez muy vintage. Hay que dar salto. Y solo el que crea salvará, ¿lo recordáis? Y tiene que dar salto. Y tienes que tirarte en sus brazos. Si tú quieres descubrir al resucitado, por eso además resucitado va por las calles, la imagen genial de Buiza, la tan genial de Jerónimo Hernández está bendiciendo, pero la de Buiza recoge casi también el momento de la ascensión, eso previo, ¿no? Tienes que tirarte en mis brazos. ¿Y dónde se le reconoce? En la Eucaristía. Tomás se había ido, es decir, ¿dónde le reconozco? Con los demás que creen en la Iglesia. Es que yo creo a mi manera, es que la iglesia es muy mala. Bueno, y tú muy bueno, no, hombre, no, todos somos normalitos, ¿no? Pero vente con nosotros, ¿no? Nos faltas tú y a ti te faltamos nosotros. Es decir, al Señor se le reconoce resucitado en la iglesia. Por eso vuelven a la comunidad corriendo. Se le reconoce en la Eucaristía, misteriosamente, pero se le reconoce. Se le reconoce en la mesa compartida. Se le reconocen los detalles de cariño, quédate con nosotros, que además dice el texto de Lucas, que es tan bonito, hizo como un ademán de que quería seguir caminando. Se le reconoce en el cariño, en la acogida, en la hospitalidad, en la mesa compartida, en las copitas con amigos, en el cariño, en la fe, en el amor, en el perdón. Se le reconoce en el volver, en el desandar tus pisadas, pero verlas ya de otra manera. Es decir, el Señor nos da muchas pruebas de su existencia, pero Él siempre quiere que esas pruebas vayan por el tamiz de la fe. Después, al hilo de lo que estábamos hablando antes, el propio relato del Evangelio de Lucas es súper interesante porque, por un lado, nos ofrece que durante esos 13 kilómetros no lo reconocen, pero si seguimos el relato continúa, y el relato continúa con que los discípulos vuelven a Jerusalén y se le aparece Cristo estando ya todos juntos, y lo primero que les dice es, ¿qué tenéis de comer? Y le ofrecen un pescado, ¿no? O sea, esa ambigüedad de soy el que he estado con vosotros, pero a la vez no me conocéis, de alguna manera el relato intenta decirnos, esta es la realidad de Cristo resucitado. Soy el que era, pero soy también otra cosa distinta. Y me ha llamado la atención ahora que dice una cosa como muy cariñosa que aparece en el relato, que son dos cosas, ¿no? Que es lo de el quédate con nosotros, como queriendo decir también, oye, qué bien nos lo hemos pasado, ¿eh? Sí. Qué a gusto estábamos, ¿eh? Qué a gusto estábamos. O cuando hayas reflexionado, oye, no ardía nuestro corazón, pero y lo a gusto que estábamos con Él, ¿no? Lo a gusto que se está con el Señor, ¿no? Además, es una cosa curiosa. Date cuenta que eso se pone, otra vez volvemos a los paralelismos. ¿Qué es lo que dice San Pedro en la transfiguración? Ay, Señor, qué bien se está aquí. Vamos a unas tiendas, otra para ti, otra para Tomás, otra para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y nosotros ya veremos dónde quedamos, pero hay que ver lo bien que estamos aquí. Esto es lo mismo, qué bien estamos con es que el Señor resucitado está junto a nosotros. A veces nos damos cuenta y a veces estamos tan a gusto con Él, pero no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que hace el Señor resucitado con su resurrección posible? Que al estar en el tiempo y en el espacio, aunque superándolos y trascendiéndolos, está haciendo divino cada instante de la tierra. Y al mismo tiempo, cada instante de la tierra divino lo está haciendo humano, muy humano. Entonces, está con nosotros, hoy está aquí con nosotros, está en cada corazón. De hecho, yo le decía en Semana Santa, permitidme este excursus, pero yo siempre le explico a quien viene de fuera, amigos de Portugal o franceses que nos hemos encontrado mucho en estos días, todos amigos que vienen de fuera o italianos, y muchos se extrañan. ¿Por qué nuestra Semana Santa no es triste? ¿Por
qué cantamos y por qué las bandas, por qué los aplausos. Y yo siempre digo mi explicación, y tiene mucho que ver con esto, digo, porque el sevillano sabe el final de la historia. Es que nosotros sabemos que ese que va en la cruz, que además esas son las proclamaciones de fe de querisma más antiguas del mundo, que sabemos que ese que ha resucitado, es que tú y yo sabemos que ha salido del sepulcro, es que ¿por qué le gritamos guapa a la Virgen de la Esperanza? ¿O por qué le echamos una pétala? ¿Por qué vamos dándole viva y tantas emociones? Porque nosotros sabemos que la Virgen lloró, pero nosotros al mismo tiempo le estamos dando la buena noticia. La Semana Santa de Sevilla es tan alegre porque está cuajada, está empapada de resurrección. Sabe la resurrección. Porque la Semana Santa nuestra no es la de Jesús. Nuestra Semana Santa es la que ha calado en nosotros el recuerdo, pero el que ha calado sabiendo que está vivo. Que el que pasó todo eso por nosotros está a nuestro lado vivo. Y anda que no cambia. Y por eso Sevilla la celebra así. Totalmente. Y es que no podía de otra manera. Totalmente. Además, cuando vienen personas de otras partes del mundo o incluso de España, se sorprenden algo sobre nuestra coherencia en cuanto al paso y nuestra idiosincrasia, ¿no? Les extraña algo la personalidad de los sevillanos en su forma de vivir la fe cuando realmente están contemplando imágenes de la pasión de Cristo. Y esta es la verdad, esta es la realidad. Nosotros conocemos el final feliz de la historia y por eso vivimos así la Semana Santa. Esa es nuestra personalidad, esa es nuestra idiosincrasia y lo seguirá siendo siempre, porque el Señor ha resucitado y tenemos que seguir siendo muy alegres. Ahora sí, hacemos una pausa en el camino y continuamos en el cielo de 101.
Montepío Aseguradora patrocina este programa. Seguimos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo en 101 Televisión Sevilla con Jesús Romanov, el padre Romero Padilla y Pepe Peinado. Hemos analizado, hemos explicado la ascensión del Señor a los cielos y Jesús Romanov, a mí me gustaría conocer qué pasa en la comunidad cristiana cuando el Señor ya ha resucitado. Antes lo dejé precisamente y estaba hablando como... Recapitulando al principio, los hombres abandonan al Señor durante la pasión, que solo se queda Juan y permanecen las mujeres. Y te decía que Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. ¿Qué es lo que ocurre? Algo tuvieron que ver, y vuelvo a la película Resucitado, ¿vale? Aunque está moderna, esta es del año 2018 por ahí. Algo tuvieron que ver muy importante para que perdieran todo ese miedo. Porque esa gente que estaba aterrorizada y además que se dice y estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, y ese miedo lo tienen ellos continuamente, algo vieron. ¿Y qué vieron que le hace perder miedo? Al propio Cristo. O sea, ellos habían visto a un hombre muerto, maltratado, de la peor de las muertes posibles. Y se les ha pasado totalmente el miedo a correr esa misma suerte. Porque ellos, y volvemos a lo que dice Antonio, conocían el final de primera mano. Pensá que muchos de los discípulos, como los de Maús que hemos contado antes, eran probablemente, si no eran celotes, eran partidarios de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los que querían una rebelión contra los romanos. Judas, por ejemplo, que dice Benito XVI, Jesús de Nazaret, que quiere pone contra las cuerdas a Jesús. Quiere hacer un uso mercantilista, quiere zarandearlo para que entonces se rebele y mande los ángeles del cielo. Y entonces se arme el taco gordo, como dicen hoy en día los jóvenes, ¿no? Entonces, y ellos, lo que más les duele es que no haya liberado a Israel. Igual que a ellos no se les podía pasar por la mente que un Mesías fuera desde la cruz, dice Romano Guardini, tampoco se les podía pasar por la mente que un Mesías fuera ahora resucitado y viniera. Y los manda a Galilea, el ángel, y los manda continuamente a Galilea para que allí se encuentren con el Señor. ¿Qué es Galilea? Galilea, otra vez el mar de Galilea. Donde comenzó todo, recomienza ahora todo. Donde los llamó, los vuelve a llamar. A Pedro le pregunta por 3 veces, ¿me ama? ¿Me quiere? El que falló por 3 veces y lo negó por 3 veces antes que cantara el gallo, como representa el paso del Carmen Doloroso, ese es ahora el Señor el que le pregunta por 3 veces. Y ahora, fijaos, es muy curioso, tiene el pasaje de la pesca milagrosa. Allí en una mesa que se llama Mensa Christi, y hay incluso unas piedras en formas de corazón que la peregrina Egeria decían que ya estaban en el año 300, allí, es donde el Señor vuelve a llamarlo y le dice, que no lo creéis, no seáis tontos pelados, permitidme la expresión, que no os quiero porque seáis perfectos. Que yo no escogí a mis discípulos perfectos, que yo no he hecho un casting aquí de cristianitos puros, que yo os quiero con vuestros pecados, con vuestros defectos, con vuestras miserias, que habéis sido lo que me habéis dejado tirado en la cruz, pero yo no os he dejado tirado vosotros. Y entonces van teniendo esa experiencia de Jesús resucitado durante 40 días, tienen experiencias comiendo, la tienen en la Eucaristía, la tienen en el mar de Galilea, la tienen pescando, incluso lo hemos comentado, ¿no? Conversan, ríen, pero Jesús va y viene. Ya no es el de antes, aunque es el mismo de antes, Él es el mismo de antes. Es que cuando resucita Cristo, si tuviéramos que como resumir en 2 grandes líneas de lo que manda o ordena, son 1, ir a Galilea, y 2, predicar a todo el mundo, bautizar a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Galilea, como antes decía, ¿qué es Galilea? Es como el grado o la licenciatura que han tenido que hacer los discípulos durante todo ese tiempo. Es más o menos le está diciendo, toda esa experiencia que habéis tenido conmigo, de 3 años de mi ministerio, comiendo, aprendiendo, haciendo milagros, ahora ya sois vosotros los que tenéis que hacerlo, ¿no? Y eso empezando, como él dice, desde Jerusalén. Cada domingo, además,
se va apareciendo. Cada domingo esa experiencia de comunidad que tienen, cada domingo dice los Hechos de los Apóstoles se reúnen para la fracción del pan. Eso llamamos Eucaristía, que significa acción de gracia, o misa, que viene de la última palabra de la misa en latín, que significa el envío, como decía Pepe, ¿no? Cada domingo tienen esa experiencia con el resucitado. Cada domingo en comunidad, como nosotros. Cada domingo, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, estoy yo allí en medio de ellos. Y eso se pone en medio de sus discípulos, como se sigue poniendo en medio de nosotros. Mira qué bonito. Estamos viendo ahí la Asunción de la Virgen en ese cuadro, representada en la Asunción gloriosa de Cantillana, y al Señor resucitado. Qué bonito. Llegamos ahora, perdona que te haya interrumpido, padre. No, pero es que para al nada. ver Además, una la Virgen, sabes que es la única que está resucitada con el Señor, pero ya es otro programa en el cielo. No, totalmente. Pero, Mira, ya además Romero Padilla, utilizando los términos de este programa, ya es uno de los nuestros. Claro. Jesús. Bueno, ahora hemos estado analizando, explicando y desarrollando los días que pasan desde que el Señor resucita hasta que llegamos a Pentecostés, los 50 días tras la resurrección del Señor, y yo creo también que es uno de los momentos más importantes una vez el Señor ha resucitado. Jesús Romanov. Hombre, el Señor, una de las cosas en las que insiste es en que va a enviar el Espíritu Santo. De hecho, hay uno de los momentos en el que Él sopla sobre los apóstoles y dice recibir el Espíritu Santo. Fíjate qué cosa curiosa. El Señor ha resucitado a una nueva vida. El Señor nos quiere dar una nueva vida. Cuando Dios crea a Adán y modela ese muñeco de barro, ¿qué es lo que hace para darle vida? Sopla. ¿Y qué hace el Señor de nuevo para darnos esa nueva vida? Nos insufla el Espíritu Santo. Pero Él dice que nos esperemos. Y entonces, allí de nuevo en el cenáculo, con la Virgen María, por cierto, con la Virgen María, que se convierte, pues yo pienso, digamos, en eso, en la reina, ¿no? Los pone bajo su manto. Exactamente. Y además en el mismo lugar donde había instituido la Eucaristía. Exactamente. La noche del Jueves Santo. En el mismo lugar donde los había sentado a la mesa larga. Exacto. En el mismo lugar donde incluso hasta Judas le dijo, oye, que cuento contigo, y que donde los instituyó como sacerdote, instituyó también el mandamiento del amor. A ese mismo lugar es donde viene el Espíritu Santo. Pentecostés significa 50 días, que además coincide con una fiesta judía, que era la fiesta tan bonita donde ellos recordaban la entrega de la ley en el Sinaí de Dios a su pueblo. Y ahora llega la nueva ley de cristiano, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que nos mandan el Padre y el Hijo, y con la Virgen y los apóstoles lo reciben. Solo hasta que llega ese día, los apóstoles están con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y ese día se les mete por dentro y les pega el zamarreón y el pellizco, y uno, permitidme la palabra, que estamos en víspera, el rocío del Espíritu Santo a la Virgen de Pentecostés, la Blanca Paloma, que por eso además se llama la Blanca Paloma, porque el Espíritu vino siempre se representa en forma de paloma, como vino para el bautizo de Jesús en Jordán, el bautismo, y llega el Espíritu Santo y se les mete en el cuerpo, y los que tenían miedo salen a la calle. Lo que estaban sintiendo en esos días lo cuentan. Esa orfandad que sienten cuando Jesús se va el jueves de la Ascensión, que ahora ya lo celebremos trasladado al domingo, ellos se sienten en una orfandad grande, están 10 días sin Jesús y se quedan mirando al cielo, y los ángeles dicen, hombre, que no, que vayáis a Galilea, que volváis a la vida, que Él nos va a dejar solo, que Él va a volver. ¿Y de qué manera volvió, no? Y llega el Espíritu, pero también es una cosa muy bonita. Llega el Espíritu para dos cosas: para dar fuerza, para rociar, para animar, para impulsar. Pero llega también para una cosa muy bonita: para que Jesús se tiene que ir al cielo, Cristo se tiene que ir al cielo, para esperarnos, porque si no estuviera en el cielo no nos podía esperar nadie, pero también se va para que tú y yo seamos otro Jesús y otro Cristo. Hombre, si Él lo tuviera que hacer aquí todo, que es la tentación que siempre tenemos, de que Él lo haga todo, entonces tú no puedes ser otro Jesús. Además, una cosa interesante cuando escuchamos el relato de Pentecostés es que cuando empieza esa primera predicación de Pedro,
todos los que había en Jerusalén en esa fiesta, dice, entre nosotros hay partos, medos y elamitas, gente de... Y todo el mundo los entendía en su propio idioma, ¿no? Como símbolo también, no solamente de la capacidad que te da el Espíritu Santo de manifestarte el don de lengua, sino también de que la salvación es para todo el mundo. Para todos. Que este detalle no es baladí, es decir, el pueblo judío era el pueblo escogido, el pueblo elegido, y tenían ese, utilizando un concepto más bien nuestro de historia, ese nacionalismo de solo para nosotros. Y Cristo tiene muy claro que la salvación no es solamente para Israel. Empieza en Jerusalén, pero es para todos. Aparte, ese, vamos a llamarlo, descaro con el que se permite después Pedro hablarle a Caifás y a Anás. Oye, tú has sido el que lo has matado. Tú eres el que ha hecho Y yo soy el del patio, ¿eh? Y yo soy el del patio. Exactamente, yo soy el que lo negó. Yo sé. Exactamente, pero yo lo he visto resucitado. Yo lo he visto resucitado, tú lo has matado. Yo lo he visto resucitado. Y además hace hincapié, dice una cosa bellísima, el ungido de Dios. Y esto hace referencia a varias cosas. No olvidemos que, y volvemos al tema recurrente de la realeza del Señor. Fíjate qué cosa tan curiosa. Aquí a los reyes de nuestras monarquías europeas, bueno, el rey de España nunca tuvimos esa costumbre, ¿no? Porque se decía que el rey de España traía su realeza en la sangre. Pero los reyes de Inglaterra, los reyes de Francia, el propio zar de Rusia, toda esta gente siempre en sus coronaciones, como lo que hemos visto de Carlos III de Inglaterra, tenían la costumbre de ungirse con el Santo Crisma. Esa costumbre viene precisamente de la realeza judía. Al rey David, a todos los demás se les ungía, pero se les ungía con aceite. Pero Cristo está ungido con el Espíritu Santo. Está ungido con el Espíritu Santo. Por eso precisamente hace esa declaración tan fuerte Pedro cuando dice eso y lo denuncia. Y ya pierden del todo el miedo y lo han perdido todo cualquier tipo de temor que tuvieran. Claro, es que quiero hablar precisamente de esto último que has comentado, ¿no? Sí es cierto, y además vosotros sois los expertos, que los apóstoles, los discípulos llegaron a estar escondidos, llegaron a tener miedo por las persecuciones por parte de los judíos, por parte de los romanos, pero aquí me está diciendo Jesús Romanov que llega Pentecostés, llega Pedro y se enfrenta, entre otros, a Caifás, que pierden el miedo. Es decir, ¿cuál es la relación entre los apóstoles, los discípulos, los cristianos con los judíos? ¿Qué pasa ahí? A partir de ese momento, muchos judíos se convierten. Tenemos un concepto erróneo y pensamos que hay un rechazo absoluto. De hecho, todo lo contrario. Gran parte quizás de Jerusalén se convierten y forman la primera comunidad judeocristiana, que es una comunidad muy importante. Tan importante es que cuando hay el levantamiento contra Adriano, los cristianos se mantienen un poquito al margen, porque no participan de ese nacionalismo, ¿eh? Y de hecho hay una cierta tolerancia con ellos, aunque no se les permita entrar a la ciudad del todo. Se convierten muchísimos judíos. San Pablo, de hecho va a haber unas controversias muy grandes con San Pablo, que era también judío, y él además es muy presumido y dice, y fariseo el primero, y judío el primero, sí. Y presume de todo el primero como judío. Pero él es el que recibe también una aparición de Jesús resucitado, camino de Damasco. Él se cae del caballo y Jesús resucitado lo nombra apóstol. Y él dice, a mí que fui perseguidor de cristianos, el que sostenía el manto y las piedras de los que mataron a San Esteban, el primer mártir, el protomártir, a mí me ha hecho como un aborto de los demás apóstoles. Sí, por eso se le dice a San Pablo apóstol. No, hay 12 apóstoles con el recambio de San Matías y con el añadido de San Pablo, para decirnos que hay varios turnos de apóstoles, y igual que hay turnos de cristianos, ¿no? Nicodemos como el turno de noche, ¿no? El Señor siempre nos da espacio a todos. Pero muy bonito cómo se van convirtiendo los cristianos. Cristianos además que son judeocristianos, se siguen circuncidando. Y fijaos cómo incluso, esto lo dice Romano Guardini, cómo la experiencia del Sabbat, que incluso para los judíos hoy en día, hasta para los judíos más liberales de Tel Aviv hoy en día, sigue siendo tan fuerte que dice Romano Guardini, ¿cómo se iba a inventar la primera comunidad cristiana esto?
¿Cómo iban a pasar ellos del sábado al domingo sin que el domingo pasara la resurrección de Jesús? Por eso lo celebramos, el primer día de la semana, el día del descanso del Señor, pero donde el Señor resucitado, os conté antes, no descansó, sino que estuvo trabajando, ¿no? Y comenzó la nueva vida, la nueva era. Aquella primera comunidad se convierten los judíos, muchos de ellos, otros muchos no. De hecho, además, las conversiones fueron tan grandes que el judaísmo se tuvo que rearmar. Tuvo que convocar un concilio ya en la diáspora, porque se tuvo que rearmar, fue muy grande, muchos judíos se convertían, lo cuenta el Evangelio. Se empezaron a convertir también paganos, y las fronteras de la iglesia se expanden. San Pedro se va a Roma, Pablo va fundando comunidades, Santiago viene al Finisterre, al fin de la tierra del mundo conocido entonces que es España, y comienza la globalización primera más grande del mundo, que es con el cristianismo, con la noticia de la resurrección. Antonio Romero Padilla, me han gustado muchísimo 3 conceptos que has empleado haciendo una comparativa con lo que sucedió y con lo que sucede ahora, y los voy a recordar. El primero, que María Magdalena fue la primera periodista de la historia porque contó la noticia más importante del mundo. En segundo lugar, el primer meeting que lo dio Pedro frente a Caifás. Y en tercer lugar, comentabas la globalización, ¿no? Me encanta, de verdad, me encanta esta comparación entre términos. Hablando de términos, también quiero seguir definiendo conceptos que utilizamos en el día a día y que a lo mejor hay muchas personas que lo verbalizan y no saben lo que significa. Pepe, ¿qué significa la Pascua? Bueno, Pascua, vamos a ver, tendríamos que separar. Pascua viene del término hebreo Pesaj. Pesaj significaría paso, cambio, transformación. Para los cristianos la Pascua es esos 50 días que van desde la vigilia pascual hasta la fiesta de Pentecostés que hemos estado comentando ahora. Hay un pequeño, digamos, una pequeña fiesta, aquello de los 3 jueves que lucen más que el sol, que es la Ascensión, que se celebra los 40 días, ¿no? Que la hemos perdido, desgraciadamente. Que la hemos perdido. Desgraciadamente. Bueno, pues la Pascua sería, ¿cómo diría? Vamos a ver, si lo que estamos diciendo es que el cristiano celebra con la resurrección la fiesta más grande, pues nosotros durante 50 días estamos con esa fiesta grande. Es como 50 días de feria. Yo recuerdo cuando uno estudiaba el catecismo, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, decía que había que comulgar al menos una vez al año en Pascua Florida. Pascua Florida, sí, señor. Qué bonito. Y me acuerdo que también que mi profesor de liturgia, del cual antes estábamos hablando, siempre nos decía, si por algún motivo solo se pudiera celebrar una sola misa al año, ¿cuál sería? La vigilia pascual. Solo sería esa necesaria. Porque es la fiesta de la victoria, la fiesta de la vida. Pero tampoco podemos olvidar cuáles son las raíces de esa Pascua, que son la Pascua judía, que evoca ese paso, ese cambio que supuso para el antiguo pueblo hebreo de su liberación, todo ese relato que viene reflejado en el libro del Éxodo, cuando Moisés libera, obviamente con Yahvé, al pueblo de Israel del oprobio o del oprobio de la opresión de Egipto. Todo ese relato que viene con las plagas, después con el paso a través del Mar Rojo para durante 40 años terminar en el desierto. Y ellos, para celebrar eso, crean la fiesta de la Pascua, donde se mataba un cordero y donde se comían hierbas amargas para recordar precisamente eso, ese periodo de tristeza que supuso la opresión por parte de Egipto hacia el pueblo judío, ¿no? Claro, nosotros le damos un matiz distinto. Lo mismo que en los judíos, ese paso era desde Egipto hacia la tierra prometida, nuestro paso, nuestra transformación es de la muerte a la vida, que es el paso de la resurrección de Cristo, al cual nosotros estamos vinculados, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba la teología siempre se ha dicho que hay una frase, no sé, me imagino que es apócrifa, de San Ireneo de León, que decía: Dios se ha hecho hombre para hacer al hombre Dios. Realmente eso es
el resumen de lo que es la resurrección, que Cristo nos asume a su realidad, que es su ser resucitado, ¿no? Pues más o menos eso es, en una breve reflexión, lo que supone estos 50 días que hemos estado celebrando. Pensad que, por ejemplo, lo que hace Jesús, lo que hace Cristo, de hecho los textos muy bonitos neotestamentarios, a partir de la resurrección le dicen Kyrios, le dicen ya el Señor, ya es una confesión de fe. Exacto. Hasta ese momento los textos usan la palabra Jesús y a partir de ese momento es el Señor. Hay un estremecimiento increíble, ¿no? Porque ellos se dan cuenta que a partir de ese momento la divinidad ha resplandecido de una manera increíble, ¿no? En ese momento el Señor nos abre las puertas del cielo. Las puertas del cielo estaban cerradas desde el pecado original. El Señor ha sido enterrado en un huerto, lo del divino hortelano de antes, y ahora el jardín del Edén ha florecido. La cruz, donde el Señor fue vencido, ahí el Señor ha vencido. Por eso las cruces de mayo con las flores, por eso las fiestas de Pascua, por eso la romería, por eso este tiempo está tan lleno. Las glorias de la Virgen, por eso la Virgen de la Alegría, por eso la salud, por eso la Divina Pastora, por eso, porque es que estamos cuajados de alegría. Es decir, nos ha abierto las puertas del cielo. Por eso el leño verde, el leño de la cruz se pone ahora de verde. Exacto. Por eso se pone de dorado. Por eso cuando incluso en Semana Santa se le pone el ostro, porque sabemos que es el árbol de la vida y ahora vemos que ha florecido. Y además nosotros sabemos ese final de la historia, ¿no? Que la Semana Santa lo vivimos como una Pascua adelantada, ¿no? Nosotros, pero este es el tiempo de esa alegría tan grande, ¿no? Y por eso nosotros tenemos como cristianos que recuperar más este tiempo de Pascua. Al hilo de lo que decía, de pasar de ese Jesús histórico al Cristo de la fe. Es el mismo, lo que pasa es que tenemos que vivirlo con alegría. Yo veo que, por ejemplo, cuando hemos estado hablando de la ascensión para mí personalmente remarca bastante claramente esa naturaleza divina de Cristo, ¿no? Muchas veces creo que la sociedad actual como que tiende a querer quedarse en esa figura del Jesús, que era muy buena gente, que era muy bueno, que era un referente ético, incluso por extensión al mundo cofrade. Ya hicimos un programa sobre temas de iconografía y que yo a veces veo que se adolece de querer en ocasiones sobredimensionar la parte humana, y no se nos puede olvidar que Cristo tiene una naturaleza humana plenamente y divina. Como algunas veces hemos escuchado, incluso dicho con mucho cariño, pero con poca precisión, ¿no? Hay que humanizar a Cristo, pero ¿cómo que vamos a humanizar si Cristo es Dios y hombre verdadero? Si por eso han muerto los cristianos, si por eso murió San Esteban, si por eso mataron a los apóstoles, si por eso han muerto millones de cristianos. Y siguen muriendo. Al Señor no hay que humanizarlo, porque el Señor es más humano que tú y que yo. De hecho, tú y yo estamos hechos a su imagen y semejanza. Es decir, nuestra forma humana es la suya. Él es el espejo, él es el modelo, ¿no? Y por eso hay que recuperar al Señor en nuestra vida, ¿no? Claro que si nos quedamos en eso como un referente, pues mira, Jesús quedaría a la altura de Sócrates, a la altura de Gandhi. Pero, como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, si Cristo no está a la diestra de Dios, vana es nuestra fe. Y de hecho, fíjate que está en el sagrario, está vivo, está en la Eucaristía. Tenemos que dar ese pasito adelante, de descubrirlo ahí vivo. Y Romero Padilla, para cerrar el bloque de la teología y la Iglesia, ¿qué tipo de ceremonias realiza la piedad popular en torno a la Pascua? En Espartina sale Jesús sacramentado, con la Virgen. En esa mañana y en esa tarde, yo recuerdo de pequeño en mi pueblo natal en Rociana, recuerdo la procesión eucarística, porque la Eucaristía es la prueba de que el Señor está vivo a nuestro lado. En esa mañana en Hinojo va Santa María Magdalena y ve a Jesús resucitado vivo, que además es una imagen preciosa, y va contándoselo a la Virgen de la Soledad, y que con alegría y con las palomas se encuentra con su hijo. En esa mañana, en Pila, va el niño Jesús corriendo a darle un abrazo a su madre, que decía San Juan Pablo II, que aunque no lo dicen los evangelios, fue la primera aparición de Jesús resucitado, la que ella se guardó en el corazón. El abrazo de Dios a su madre es como el detalle más bonito de hijo. En esa mañana, como en Coria, Jesús resucitado le da un abrazo a su madre y le dice: madre, tú no sabías que yo iba a resucitar,
pero tú sabías que mi amor era más fuerte que la muerte. Tú sabías que yo no te iba a fallar y que no iba a fallar el mundo. Y estoy de vuelta. Eso tan bonito que dice la película, que estamos tan cinematográficos, es verdad, de Mel Gibson, que es un versículo del Apocalipsis que lo pone en la calle de la amargura, cuando Jesús se encuentra con su madre en las calles de Jerusalén, ¿lo recordáis? Le dice, ¿no ves, madre, que todo lo hago nuevo? Eso lo dice el Apocalipsis, tan bonito, ¿no? Pues la resurrección todo lo ha hecho nuevo, y va contándoselo a su madre, ¿no? Y la religiosa popular ha tenido esos detalles tan bonitos, incluso en los festejos populares, como vemos en los toros, o la antigua feria de ganado nuestra, que fundaron un catalán y un vasco, que se acaba convirtiendo y uniéndose con la fiesta de las Cruces de Mayo en una fiesta de Pascua, ¿no? Estos pueblos nuestros que se llenan de romería, de fiestas, e incluso en Fregenal de la Sierra, la Virgen de los Remedios, que es una de las coronaciones más antiguas de España, en Badajoz, antiguo reino de Sevilla, por cierto, y que te encanta eso, sí. Le añaden el lunes de Quasimodo, como un precepto del pueblo, donde cada familia del pueblo va andando, o las procesiones de su majestad los impedidos, como decía Pepe, comulgar al menos una vez por Pascua Florida. Y en estos días, yo con mucho cariño la hemos recuperado en Carrión en estos años, y en estos días se está celebrando también en la parroquia de la O, en la parroquia de San Lorenzo, en la parroquia de Omnium Sanctorum, y yo os invito a que ayudéis a recuperar las fiestas de su majestad los impedidos, Cristo resucitado, que va a contar sus galas a los mayores. Pues con la sugerencia y la recomendación de Romero Padilla hacemos la última pausa publicitaria de Al Cielo de la Resurrección, y a la vuelta pasamos de la teología y la espiritualidad a las artes plásticas, a saber, a conocer y aprender cómo se representa al Señor resucitado en las artes plásticas. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Te prometí que íbamos a hablar ahora de las artes plásticas y de las representaciones que se han realizado a lo largo de la historia sobre el Señor resucitado. Pero lo que nos tiene que contar el padre Antonio Romero Padilla merece que aguantemos este tema 10 minutos. Por tanto, padre, quiero preguntarte cuál es la enseñanza que nos hace el Señor de su resurrección. Tú que eres periodista, y creo que un buen periodista, vas por muy buen camino. No sé si has oído hablar de un grandísimo sacerdote y periodista que se llamaba el padre José Luis Martín Descalzo, el cura de la tele de nuestra infancia. Un crack, como se diría hoy en día. Él decía una cosa increíble, muy bonita. Decía, si yo tuviera dinero, pondría y montaría una universidad. Y si tuviera más dinero todavía, esa universidad solo tendría una licenciatura, ahora grado. Y si tuviera además más dinero, con una sola especialización. Sería la licenciatura de periodismo en buenas noticias. Para que dijeran la primera noticia de la historia, que es que Jesús ha resucitado, que está vivo. Que hay alguien que no te ha abandonado, que no te ha dejado tirado en la muerte. Y todos nosotros conocemos muy de cerca la muerte de nuestros seres queridos.
que nos llegan los golpes, las heridas, las debilidades, y te pegas un topetazo con una lápida. Decía Umbral, el famoso periodista, escritor cascarrabias que escribió la contraportada del Mundo, decía: ¿cómo varían los funerales de mis amigos que creen a los que no creen? ¿Y cuánto me gustaría a mí creer? Porque ahí hay esperanza, ahí hay ilusión, ahí hay brillo en los ojos. La resurrección de Jesús es el brillo en los ojos de alguien que te dice que Dios está vivo, que te quiere, que todo eso que lió tan grande lo hizo por ti, que a veces nos peleamos con Él, señal de que está vivo, que a veces le echamos en cara el mal del mundo, señal de que está vivo, que llevamos 2000 años queriéndolo matar, señal de que está vivo, que tiene la corte más grande de defensores y de detractores, señal de que está vivo. Si estuviera muerto, nadie más querría matarlo o quitarlo en medio. ¿Qué le diría yo a quien no cree? Pues yo te diría lo más bonito de la vida, que es sentirte querido. Jesús resucitado, lo primero que le dice a sus discípulos es: oye, que os quiero. Y los lleva a Galilea para decirle que los quería. Oye, soy unos desastres, pero que os quiero. Soy para devolveros, pero que os quiero, que no os voy a devolver. Soy lo que nadie haría si tuviera que montar una empresa, pero que os quiero. Lo más bonito de la vida es sentirnos queridos. Y lo más bonito como cristianos es sentirnos queridos por Dios, que hay alguien que te quiere, que hay alguien que le da sentido a tu vida, aunque te esté yendo fatal, aunque te hayan despedido, aunque te vaya tu noviazgo, tu matrimonio fatal, que hay alguien que murió por ti, que hay alguien que ha vuelto a la vida por ti, que hay alguien que siempre te sonríe, aunque no te lo esperes, que hay alguien que siempre te sorprende, como a los apóstoles. Y lo más bonito es sentirlo además vivo en nuestras vidas. Restaurar nuestras imágenes preciosos, porque son el vehículo transmisor hasta el corazón de Jesús. Pero los cristianos y los cofrades tenemos siempre que saber que el Señor está vivo. La imagen te lo recuerda, pero está vivo en el hermano, está vivo en cada detallito, en cada alegría, en cada obra de caridad, está vivo en tu trabajo, en tu sonrisa, en tu lágrima. Pero nosotros como cristianos, sobre todo, sabemos que está vivo en el sagrario, en la Eucaristía. No podemos ser cofrades si no nos sentimos ahí, porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Decía el cardenal Spínola, que tanto hizo por nuestra Semana Santa, la Concordia de Gran Poder y la Macarena, y tanto el famoso párroco de San Lorenzo, que en el sagrario está latiendo, escuchando, amando, ¿no? Es bonito eso de latiendo, ¿no? La resurrección, tú me preguntabas eso, es que hay un corazón que ha vuelto a latir, ¿eh? Hoy en día que hablamos tanto de sentimiento, de cariño, de poner alma, ¿no? De hacer las cosas con sentimiento, de no ser máquinas, ¿no? Hoy en día donde tenemos a veces eso de que todo no sea inteligencia artificial, ¿no? De que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Pues el Señor está vivo, ¿no? San Manuel González, que os lo he contado también antes, el obispo de los Sagrarios Abandonados, niño Seises, sevillano de la calle Vidrio, él cuenta una anécdota muy bonita. Él cuenta que recién ordenado de cura, cruza la barca, que Sevilla tan antigua, ¿no? Tan bonita, ¿eh? Cruza la barca y el sacristán de la parroquia de Palomares de Río, ¿eh? Lo está esperando allí en el mismo río, lo está esperando. Cruza el río, lo están esperando, y con una mulita llega al pueblo. Y está dando unas misiones. El pueblo está muy abandonado en la fe. Y él predica y predica y predica hasta en el sagrario, el que era tan salamero, tan gracioso, tan simpático. De pronto un día le da mucha pena, y Dios mío, que esta gente no viene. Y estaba aquello un poquito abandonadillo. Hoy en día lo tienen las hermanas, tienen el sagrario de Palomares precioso y tan digno, y el pueblo tan bonito y la parroquia tan linda. Y él le dice al Señor en medio de aquel abandono: aunque todos te abandonen, yo no. Pues la resurrección de Jesús, Curro, es que el Señor te ha dicho eso, pero al contrario. Aunque todos te abandonen en la vida, yo no. Yo he vuelto del sepulcro por ti. Yo he muerto por ti. Yo estoy vivo a tu lado por ti. Yo, aunque tú no te lo creas, te perdono y te quiero por ti. Yo estoy a tu lado y te quiere. Es el único que no nos ha abandonado. Yo le diría a quien no cree: date la oportunidad de creer. Creer es tan bonito, es tan hermoso. Un día se lo decía el cardenal Fray Carlos, se lo decía a Jesús Quintero, le decía en una entrevista, el que era el inventor de los silencios en televisión, le decía: eminencia, y el cardenal le decía: periodista, ¿eh? Y si yo le dijera el trabajito que me cuesta creer en Dios, aunque él creía, y si yo le dijera que a veces lo busco y voy así a tientas, porque es que a veces tiene tela, es que a veces cuesta, y yo te entiendo cuando te cueste, ¿eh? Y que a veces Dios nos aprieta, como decía Santa Teresa, ¿eh? A los que lo queremos, ¿eh? Y lo buscamos. Y de contestar, cardenal, lo más bonito de la vida, aunque sea tan bonito creer, no es que tú creas en Dios, lo más bonito es que Él, Dios, cree en ti. Jesús resucitado cree en ti y te quiere,
Y yo siempre digo, date la oportunidad de dejarte querer, de dejarte abrazar, date la oportunidad de que la vida tenga sentido, aunque a veces sea muy puñetera, permitidme la expresión, o a veces nos achuche más de la cuenta. Date la oportunidad de sentirte querido y verás después de eso, y con él en el corazón, verás lo que es querer. Es que la resurrección es esa bomba de alegría que desde que salió del sepulcro él nos ha metido en el corazón. Y por eso es tan bonito hablar de la resurrección. Y por eso nuestra tierra tiene esta alegría especial, tan resucitada, tan pascual, ¿no? Así que yo os doy las gracias por este programa tan bonito. Te doy las gracias a ti, Curro, a ti, Jesús, a ti, Pepa. Ha sido un descubrimiento. Nos habíamos visto de capilleo, y tomando unas cositas, pero ya me había dicho Jesús que merecía mucho la pena. Y te doy las gracias por hacer estos programas tan cofrades, pero por explicar por qué hay tanta alegría en la Semana Santa de Sevilla. A ver, yo realmente ahora no sé qué decir. Realmente por aquí ha llegado este señor, ha llegado el padre, ha llegado Romero Padilla, acaba de definir lo que es la resurrección, es lo más importante para los cristianos, entonces todo lo que yo diga no tiene sentido, realmente es así. Por tanto, lo único que puedo decir es gracias, gracias y gracias por venir, por difundir la palabra del Señor y sobre todo por algo que te llevo viendo a ti y a tus compañeros en todo lo que va de programa. Y es la ilusión con la que estáis tratando este tema. Y en vuestros ojos está también el Señor. Y yo ahora mismo te estoy viendo y veo al Señor. Porque el Señor nos utiliza a nosotros para que seamos el vehículo que difunda su fe. Y tú ahora mismo estás haciendo eso, difundir su fe. Y el Señor está dentro de tu alma. Por tanto, no puedo estar más contento de que el Señor reine en el cielo de 101. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Volveremos a vernos pronto. Y mientras tanto, antes de hablar del arte plástico, vamos a recordar momentos del Domingo de Resurrección con el Señor de la vida. Volvemos al cielo de 101 Televisión para seguir hablando de la resurrección del Señor. Ha estado con nosotros el padre Romero Padilla y continuamos con los profesores e historiadores Jesús Romanov y Pepe Peinado. Compañeros, ¿cómo se ha celebrado la resurrección a lo largo de la historia en la Semana Santa de Sevilla? Pues es bastante curioso porque hoy solo tenemos una procesión pascual, que es la de la Hermandad de la Resurrección. Sin embargo, sí que existía originalmente, y cuando te hablo de eso, te hablo del siglo XVI, unas costumbres pascuales en las cuales las hermandades no solo terminaban con lo que era su estación de penitencia en Semana Santa, sino que continuaban después en el Domingo de Pascua. Es muy interesante la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, que ahí vemos al niño de Jerónimo Hernández. Esta hermandad se fusionó con la Quinta Angustia en el siglo XIX, como en el año 1582 le encarga el soberbio y magnífico Cristo a Jerónimo Hernández resucitado. Además se le encarga peana, parihuela, cruz y diadema, o sea, potencia. Bueno, yo soy muy recurrente con este tema. Y esta imagen se encarga precisamente para que la hermandad celebre la fiesta de la resurrección y para la procesión que celebraba. Posteriormente vamos a hablar de él. Fíjate tú qué curioso cómo en esta misma iglesia
actual parroquia de la Magdalena, anterior convento de los dominicos de San Pablo, otra hermandad también celebraba la Pascua de la Resurrección, y es esta que nosotros vemos aquí, la Hermandad del Santo Entierro. De hecho, fíjate que actualmente en la canastilla uno de los relieves representa precisamente la resurrección del Señor. Entonces, ¿qué hacía esta hermandad? La procesión salía del barrio de Los Humeros. Desde allí, una vez que había ido a la catedral, iba a la iglesia de San Pablo, como ya he dicho, actual parroquia de la Magdalena. Allí se procedía a la ceremonia del entierro del Señor. Y es más, se dejaba precisamente que al día siguiente, lo que era desde el Viernes Santo hasta todo lo que era el Sábado Santo, anterior Sábado de Gloria, pues la gente visitara el sepulcro. Y por la mañana se colocaba una imagen de Cristo resucitado sobre el sepulcro, que ya apareció vacía, y con él volvían precisamente en procesión. La Hermandad de la Soledad de San Lorenzo hacía el mismo ritual, pero lo realizaba dejaban la imagen del Cristo yacente, puesto que sacaba 2 pasos. En el primero iba un Cristo yacente y después iba la Virgen de la Soledad, y este se quedaba en el convento de religiosas del Dulce Nombre, lo que es actualmente la capilla de la Veracruz. Allí dejaban la urna y posteriormente, el domingo por la mañana, fíjate qué cosa tan bella, volvía el Señor resucitado sobre el sepulcro. Esto me da a mí que pensar que quizás aquella imagen fuera de un tamaño académico, puesto que se colocaba precisamente sobre ese sepulcro, que probablemente haría de peana. Esta misma procesión la encontramos en la Hermandad de la O de Triana. También realizaban, de hecho, cuando se fusiona la Hermandad de la O con aquella Hermandad de Santa Brígida, una de las cosas que se dicen es que los hermanos que procedían de Santa Brígida no tenían obligación de acudir ni a la procesión del Viernes Santo, ni tampoco tenían obligación de acudir a la del Domingo de Resurrección con el Señor resucitado. En el propio barrio de Triana existe actualmente, es uno de los precedentes, ¿no? Existió una hermandad de negros también, que era la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario o de las Cuevas, que después fue hermandad de Nuestra Señora del Patrocinio y termina fusionada con la del Cristo de la Aspiración de Triana. Estos negros de Triana iban en procesión al convento de la Cartuja con túnicas blancas a celebrar la resurrección. Y por último, a principios del siglo XIX, los primeros años, era bastante interesante la procesión de la resurrección que celebraba la Hermandad de la Carretería, que lo hacía, era una procesión eucarística con el Señor sacramentado y la custodia que actualmente tiene la Hermandad de San Bernardo. La última procesión así, digamos, antes de la actual Hermandad de la Resurrección, es la que a principios del siglo XX organiza la Hermandad de Nuestra Señora de la Luz de la parroquia de San Esteban, con una imagen de Cristo resucitado, que no sabemos nada ni de su escultor, ni de dónde sale, no sabemos nada. Se conserva una fotografía y la Virgen de la Luz detrás. Bueno, Pepe, ¿cuáles son las primeras representaciones de la iconografía del Señor resucitado? Bueno, para hablar de eso, primero tenemos que, lo mismo que hemos dicho, que a nivel literario era muy complicado escribir sobre la resurrección de Cristo, pues a nivel artístico va a ser más o menos igual. En este sentido, la primera representación de Cristo resucitado, como nosotros tenemos en mente, es bastante tardía, es del siglo XI y sería una iluminación del que se denomina el Evangeliario de Múnich de Reichenau. Eso sería, digamos, la primera imagen de Cristo resucitado como tal. Antes de manera muy indirecta. Y así, a bote pronto, pues por ejemplo, deberíamos resaltar el famoso sarcófago de Letrán, que está en los museos vaticanos, donde lo que vemos, si recordáis el programa que hicimos
sobre los nazarenos y demás, hablábamos de las cruces gloriosas, ¿no? Pues lo que vemos ahí es el crismón, una cruz gloriosa con el crismón, y debajo aparecen los soldados romanos, es decir, mediante símbolos. Y eso va a seguir así durante bastantes años, porque de hecho esa cruz gemada o esa cruz victoriosa va a ser el emblema o el símbolo de la resurrección durante toda la época paleocristiana. Tenemos, por ejemplo, en San Apolinar el Nuevo en Rávena o en Santa Pudenciana. Es curioso que siguiendo en ese mundo simbólico van a empezar a surgir representaciones animales, lo que se va a denominar el bestiario de Cristo. Una serie de animales van a ser vinculados a características de Cristo. Especialmente voy a nombrar tres, que son el famoso pelícano, el león y también tengo por aquí el ave fénix, ¿no? El pelícano ya sabemos lo que significa. Las primeras referencias del pelícano las encontramos en San Isidoro y en San Agustín, donde pues, se nos relata cómo es el animal que se pica el pecho para revivificar o dar vida o alimentar a sus polluelos. El ave fénix, que también es un animal muy vinculado a Cristo prácticamente desde la época de Tertuliano, que es el primero que habla de eso, es el ave que renace de sus cenizas, ¿no? Entonces el ave fénix va a ser como una representación simbólica de Cristo que vuelve a la vida. Y finalmente es curioso el león. Hugo de San Víctor, que es un escritor, un teólogo de la Alta Edad Media, recoge una leyenda que dice que los leones, cuando paren, sus cachorros leones están como durante 3 días como atontados, y cuando llega el padre, el león padre, de un rugido los despierta, ¿no? Entonces esa leyenda que se extendió por el medievo empieza a ser la representación de Cristo resucitado, y de ahí saltaríamos a la visita de las santas mujeres al sepulcro, que es también de forma indirecta. Finalmente, ya te digo, a partir del siglo XI es cuando encontramos la representación de Cristo figurativa como nosotros lo conocemos. Y por último, Jesús Romanov, ¿cómo se ha representado la resurrección en Sevilla? Permíteme que te haga un atraco, aunque creo que lo tendrás ahí apuntado, y tenemos que empezar hablando de la imagen que ha salido en el programa prácticamente en bucle durante las 2 horas, ¿no? Que es el Señor de la Resurrección de Buiza, ¿no? Obra cumbre sin duda del escultor. Háblame de ella. Pero para antes te tengo que hablar de otro tipo de imágenes. Venga, vale. Antes te tengo que hablar de otra cosa. Venga, vale. Porque aquí estamos haciendo otra cosa. Vale. Venga. Las primeras imágenes que tenemos, yo siempre he dicho que nos tenemos que remontar a los relieves ingleses que venían desde Londres, eran de alabastro y que venían por el Guadalquivir. Probablemente esas fueran las primeras representaciones en el antiguo reino de Sevilla, y que sabemos que en el siglo XIV y XV existía. Las más antiguas, lógicamente, son las del retablo mayor de la Catedral del Círculo de Jorge Fernández Alemán, en el cual vemos 1. La resurrección de Cristo, 2. El Noli Me Tangere, 3. El sepulcro vacío con las mujeres. A continuación, lógicamente, tenemos que hablar de la magistral imagen de Jerónimo Hernández, que se encuentra en la actualidad en la iglesia de la Magdalena y que pertenece a la hermandad de la Quinta Angustia, una imagen que lógicamente responde a todas esas características tan bellas del Renacimiento, y análoga a él se vincula también a Jerónimo Hernández, la que se conserva actualmente en el convento de Madre de Dios. A continuación tendríamos que hablar de la que se conserva en la parroquia de la Algaba, titular de la hermandad del Santo Entierro. La de Tocina, obra de Juan de Mesa, una escultura magistral que corresponde precisamente pues, a estos presupuestos barrocos del maestro, para continuar con la de Villamartín de Pedro Roldán. La de Hinojos, que también se vincula a Roldán, pero ya es un modelo más avanzado, más dieciochesco. Del siglo XIX, Villaverde, probablemente de Juan Bautista Petroni.
y también la recientemente felizmente recuperada de Dos Hermanas. En el siglo XX tendríamos que hablar de Antonio Castillo Lastruzzi, que realiza la de Villanueva de Córdoba, y tenemos lógicamente después la magnífica imagen que realiza Francisco Buiza Fernández del Señor resucitado, titular de la Hermandad de Santa Marina. Es una imagen interesantísima en la cual vemos al Señor elevándose hacia el cielo, abriendo los brazos, una musculatura esplendorosa, poderosa, en la que se nos muestra precisamente ese cuerpo no revivificado, sino resucitado. Además, esa postura tan ascensional en el cual vemos los pies del Señor como no están apoyados en ningún sitio, sino que están volando, eso le da a la imagen precisamente ese carácter tan bello y tan ascensional que tiene. Va completado lógicamente con un ángel. El ángel precisamente se está dirigiendo a nosotros, se está dirigiendo al público, que también entra a formar parte del paso e interactúa con nosotros, y la verdad pienso que es uno de los grandes conjuntos del siglo XX. El Señor aparece, como ven ustedes, precisamente descubriéndose con su cuerpo totalmente ya fuera, simplemente el sudario se le está deslizando precisamente con el brazo, y lógicamente es una imagen, yo siempre pienso que es de las mejores del siglo XX. Nos muestra precisamente con sus manos abiertas las llagas, en el costado también, y asimismo como lo vemos también en los pies. Por último, no puedo dejar de hacer mención a el derrota hecho por Luis Álvarez Duarte y el de Gerena por Antonio Dubé, el magnífico que realiza Encarnación Hurtado para Utrera, Darío Fernández Parra, que nos deja una imagen absolutamente espectacular que se encuentra en Alcora, Castellón, y el último, que me parece una imagen muy señalable y muy interesante, la que Martín Nieto ha realizado recientemente para Ciudad Real. Muchas gracias, Jesús Romanov, y me ha encantado el repaso cronológico que has hecho. Lógicamente yo tenía muchas ganas de hablar del Señor de la Resurrección, al cual le tengo muchísima fe, pero me ha encantado cómo has hecho un repaso en tan solo 3 minutos de la iconografía del Señor resucitado, representada y esculpida en toda Andalucía. Bueno, a ver, tenemos 2 minutos, 1 minuto y medio, me dicen por aquí. Y yo creo que es para daros las gracias, para agradecer el trabajo que habéis hecho, sobre todo tú, Jesús, que hemos estado produciendo este programa, Pepe también por venir, el padre Romero Padilla por ilustrarnos con todos vuestros conocimientos. Puedo decir que ha sido el programa donde más he disfrutado, donde más he aprendido. Lo dije la última vez que hicimos otro programa parecido, pero esa es la virtud. Cada vez que hacemos un programa nuevo, seguir aprendiendo, seguir mejorando y seguir sumando, que eso es lo importante. Sin duda alguna, no paro de ver cómo aquí detrás pone al cielo, y es que realmente este es el programa que define el cielo de los cristianos, ¿no? El Señor resucitado. Así que bueno, Jesús, algo más que comentar para cerrar este gran programa de la resurrección, de verdad increíble. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, el domingo de resurrección no es el peor día de los cofrades, sino todo lo contrario, es el día en el que todo empieza de nuevo. Y que lógicamente, si tu peor día es el domingo de resurrección, es que probablemente no hayas hecho los deberes bien durante la Cuaresma y la Semana Santa, sino que lo mejor viene ahora. Pepe. Bueno, la semana pasada explicaba Kant a mis alumnos y les decía, después de explicarles todo lo ateo que era, que te decía que en el horizonte del ser humano tiene que haber una vida eterna para premiar a la gente justa y buena, y un Dios que sea el que lo premie. Creo que eso resume lo que hemos estado viendo. Señoras y señores, aquí termina el programa monográfico sobre la resurrección del Señor. Espero que hayas disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Aquí en Sevilla conocemos a la perfección la pasión y muerte del Señor, y espero que a partir de hoy conozcas un poquito mejor lo que supuso y lo que supone la resurrección del Señor para el mundo. Tengan la amabilidad de ser felices. ¡Viva la vida!
Montepío Aseguradora patrocina este programa.